Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo soy Elena y esto es Nena Valente. Hoy traemos un tutorial un poco más divertido. Lo que vamos a preparar es un kokedama. ¿Qué es esto del kokedama? Seguro que habéis visto en YouTube, en Pinterest, se van viendo plantas que no tienen su maceta, sino que tienen una bola de musgo. ¿Qué es esto? Pues esto es la técnica del kokedama y ahora os voy a explicar en qué consiste y cómo podemos prepararla con casi cualquier planta de interior. Subrayo, de interior, ¿vale? Pero antes que nada, como siempre, visita nenavalente.com, allí encontrarás un montón de información sobre plantas, sobre flores, sobre técnica floral y ahora también en iVoox y en Spotify puedes buscar mi podcast Gritando Flores. Siempre hablando de plantas, de flores, de floristas, de clientes, de floristerías, todo el mundo que me rodea, casi 24 horas al día. Empezamos. Pues como veis, tenemos una planta, en este caso es una Guzmania empire, bolas de arcilla expandida, estas aquí están en seco y aquí las he puesto hace un ratito a mojar. ¿Qué hacen estas? Están absorbiendo agua, aumentando un pelín de capacidad y sobre todo en peso. Bien, vamos a ver, ¿qué es esto del kokedama? Pues es una técnica con la que prescindimos de la maceta, en este caso de plástico, de nuestras plantas, para ponerle una cobertura de musgo que tiene una doble función. En un primer lugar, evitar la transpiración excesiva del sustrato que lleva en la propia planta. Pero claro, esa función también la tiene el plástico. Y entonces, ¿qué más aporta el musgo? Pues una aireación mucho más natural y que también cuando estamos en época de humedad ambiente absorbe esa humedad, ¿vale? El musgo siempre es un material natural que nos puede servir tanto para recoger humedad como para soltarla en según qué ocasiones. Vale. Sobre todo, lo más fundamental, una aireación mucho más natural, mucho más fresca que el plástico, por supuesto. Pero para ser un auténtico kokedama, la técnica lo que recoge es estas bolitas de arcilla, o si tú vives en una región donde hay tierra arcillosa, es mezclar pelotitas de esa tierra arcillosa entre el sustrato de la planta que vayas a utilizar para que esa arcilla o estas bolitas de arcilla extendida, que es lo que nosotros vamos a utilizar, recojan el exceso de humedad cuando regamos y vayan soltándolo poco a poco para que las raíces de nuestra planta lo puedan ir utilizando. ¿Empezamos? ¿Quieres ver cómo lo hacemos? Ahí vamos. En primer lugar, vamos a sacar de su maceta nuestra Guzmania, que es la planta que vamos a utilizar hoy. Podemos quitarle un poquito del sustrato, pero sin dañar la raíz. Vemos que aquí está apelmazada, con lo que simplemente sacudimos un poquito la que ella quiera soltar. ¿Y qué vamos a hacer? Pues con estas bolitas de arcilla, que las tenemos aquí en agua hace como 20 minutos, media hora, una cosa así, las vamos a poner entre el sustrato. ¿Veis? Las voy a ir incorporando así, ¿vale? ¿Y cuál es el material estrella de esta técnica? Pues el musgo. Aquí tenemos musgo con el que vamos a cubrir nuestras raíces. Bien. Vamos a poner musgo en la parte inferior con unas cuantas bolitas. Voy a centrar nuestra maceta y la cubrimos. Bien, ahora vamos a intentar que nos quede una forma circular de este musgo que envuelve nuestro sustrato. Podemos hacerlo con cuerda, que también queda muy bien, o en este caso yo he preparado aquí hilo de pescar, ¿vale? Vamos a humedecer un poquito el musgo
Tenéis que seguir apretándolo un poco con hilo de pescar o con cordel, también quedan muy bien. Yo ahora lo voy a hidratar un poco, estaba un poquito seco, lo sujeto un poco mejor con el hilo de pescar y ahora os presento nuestra planta, nuestro kokedama ya terminado. La verdad que quedan muy chulos, muy originales y las plantas se adaptan muy bien. Bien amigos, pues hasta aquí todo por hoy. Hemos preparado este estupendo kokedama que nos sirve, como hemos recordado al principio, para mantener la humedad del cepellón de nuestras plantas de interior y además es un elemento muy sofisticado, muy decorativo y que está muy de moda ahora mismo. Espero que os guste, nos vemos en los comentarios, que siempre me gusta mucho saber de vosotros, y como siempre visitad mi blog nenavalente.com. Chao, chao.